Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El hecho de que hoy estemos delante de su presencia es el reflejo de la misericordia de Dios, de la bondad y de la fidelidad para con nuestras vidas. Amén. Hoy quiero comenzar leyéndoles un salmo precioso, un salmo donde el salmista reconoce que a pesar de sus pocas fuerzas, quizás su poco ánimo, se exhorta a sí mismo. Él se habla a sí mismo. Y dice así este salmo: bendice, alma mía, al Señor. ¿Quién sabe cómo estaría la condición del salmista? Quizás no tenía fuerza físicamente, pero él se salva a su alma, lo más profundo de su ser. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y dije, fíjate lo que se dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Tú has recibido alguna bendición de Dios? No te olvides jamás de las bendiciones que el Señor ha traído a tu vida, porque estos recuerdos nos ayudan a mantenernos firmes. Y él se acordaba a sí mismo diciendo que no se olvidara ninguno de sus beneficios. Y empieza a decir: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Lo crees? Cierra tus ojos allí donde estás, y así mismo, con esa actitud que tuvo el salmista, que se recordaba a sí mismo, recuerda lo bueno que ha sido el Señor en tu vida, de dónde te rescató, de dónde te liberó, quién sanó tus dolencias, quién estuvo a tu lado. Recuerda, porque cuando recordamos cada una de esas bendiciones, ¿sabes algo? Le alabamos y le adoramos con todo el corazón a aquel que es digno de toda alabanza. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque si hoy estamos delante de tu presencia, Señor, ha sido por tu fidelidad, por tu misericordia, Dios mío. Señor, y en esta hora queremos rendirte, Señor, este culto a ti, Señor. Que esta alabanza, esta adoración suba a lo más alto de tu trono, Señor, y que podamos alabarte, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, con alegría, con gozo y con júbilo, Señor, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Padre, te pedimos que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, y caiga en los corazones, y que podamos atesorarla, guardarla y salir renovados, como dice tu palabra, como sale renovado aquel que cree y confía en ti como las águilas, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están presentes y todos aquellos que en este momento, Señor, están conectados para también ser ministrados, Señor, y recibir tu palabra el día de hoy, Señor, porque queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hermanos, la palabra que tengo para hoy, que el Señor me dio, tiene que ver con algo que decía el pastor Anderson al principio de la reunión, del servicio. Y es que hay momentos en la vida del ser humano donde todos pasamos por momentos de mucha fortaleza y por momentos de muchas debilidades. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, que tenemos este tesoro, dice la Biblia, en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros los hombres. La Biblia una y otra vez nos deja ver, para que nos demos un baño de humildad cada uno de nosotros, de que somos barro nada más en las manos de Dios. Y que cada uno de nosotros tiene fortalezas. ¿Cuántos tienen fortalezas? A ver. Pero también tenemos debilidades. Y nosotros como cristianos tenemos que saber eso, que este tesoro que es el Evangelio, que es la presencia de Dios, que es la salvación tan grande que tenemos, que son los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, lo tenemos, todo eso, dice la Biblia,
en vasos de barro, hablando de nosotros. Nosotros nunca nos podemos creer demasiado, no nos podemos creer demasiado importantes por nosotros mismos, porque yo quiero decir que la Biblia nos habla de que el hombre es insuficiente delante de Dios. Una de las cosas que nos habla la cruz es que somos insuficientes. Dios ha eliminado toda suficiencia humana, y si hay algo de competencia en nosotros, algo de suficiencia, eso viene de Dios. Nosotros tenemos que tener bien en claro esos conceptos porque están en la palabra de Dios. Y leía a la hermana Priscila un pasaje que quiero que lo pongamos en 1 Corintios, en el capítulo 1. La hermana leía desde el versículo 18, está muy tremendo este pasaje, pero yo quiero que vayamos al versículo 26, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Y Pablo le tiene que decir a los corintios lo mismo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros hoy. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nos llama a los cristianos, nos hace un llamado a la humildad, a que permanezcamos en su presencia quebrantados, humildes, sencillos. No tenemos nada para jactarnos, absolutamente nada. Si hay algo bueno en nosotros, es la presencia de Dios. Lo que hace la diferencia entre nosotros y el mundo caído es que la gracia de Dios nos alcanzó. Es que la misericordia de Dios nos alcanzó y que Dios ha decidido que la presencia del Espíritu Santo viva dentro nuestro. Por eso, hermanos, nosotros no nos podemos jactar de nada. Ni que somos muy moralistas, ni que somos muy santos, ni que somos mejores que los que no conocen la palabra. Nosotros tenemos que saber lo que dice acá la palabra, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Porque el único que es santo, santo, santo es el Señor. Y si nosotros somos santos, porque somos santos, ¿hay algún santo acá? Todos. Somos santos porque Dios nos ha impartido su santidad, nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha perdonado, pero lo que somos es por la gracia de Dios. Lo que somos es por la gracia de Dios. Y ahí dice Pablo a los corintios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Otra traducción del versículo 26, no es la Reina Valera, la que voy a leer es otra. Nosotros, a veces me ha pasado que hay cristianos que creen que solamente hay que leer Reina Valera 1960. Y hay otras traducciones que también se puede leer. Por ejemplo, esta dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Claro, Pablo, cuando escribe esto, en aquel entonces había una influencia muy grande de los filósofos, los estoicos, los epicúreos, todo lo que es la filosofía de Grecia. Cuando la Biblia habla acá de que no son sabios según la mente humana o según los parámetros humanos, estaba teniendo en mente la filosofía que venía de Grecia y que quería influenciar a lo que es la vida de la iglesia. Entonces Pablo le dice en esta traducción, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Qué bueno que está eso. A mí me encanta el Dios nuestro, el Dios de la Biblia,
porque a la hora de elegir, no hablo de elección para salvación, estoy hablando a la hora de elegir para el servicio, para que lo podamos trabajar en su obra, no está mirando nuestras capacidades humanas. Que todos tenemos capacidades humanas. Algunos tienen más capacidades que otros. Algunos son, ¿cómo le dicen acá? Manitas. Esos que saben hacer de todo. Por ejemplo, el pastor Anderson, él sabe hacer de todo. Y yo, que también soy pastor, sé leer la Biblia nada más. No soy manitas. Bueno, me destaco en otras cosas, pero Dios no escoge por la capacidad humana. Dios, cuando viene y nos escoge para el servicio, Él está mirando otro tipo de cosas. Y eso me alienta y me agrada. Escuchaba estos días una prédica del pastor Manolo, que él decía, imagínense ustedes, ¿no? Hace muchos años atrás, no vamos a decir cuántos, pero muchos años atrás, que un pastor, cuando Manolo era muy joven, lo invitó a predicar y por 4 domingos Manolo le decía que sí y después faltaba el culto, porque no se sentía capacitado. Miren quién no se sentía capacitado para hablar la palabra. Entonces, eso está buenísimo porque Dios elige a tímidos, Dios elige a personas vergonzosas, Dios elige a personas que no sienten que sean capaces del llamado. Yo siempre digo que cuando una persona es llamada por Dios, una de las cosas que le ocurre es que se siente incompetente hacia ese llamado y quiere huir de ese llamado y no quiere enfrentar la realidad de ese llamado. Siempre cuando Dios llama a alguien, esa persona, y Dios lo desafía, esa persona lo primero que hace es mirarse a sí mismo y se da cuenta que no califica para lo que Dios lo está llamando. Pero Dios está mirando algo que nosotros no vemos. Y eso es lo que me gusta de nuestro Dios, que no es como el mundo elige lo mejor. Miraba estos días un documental que está comprobado científicamente y por estudios que se han hecho, que en este mundo diabólico en el que vivimos, tienen más posibilidades de alcanzar el éxito en la vida personas con una buena apariencia física. ¿Sabían eso, no? Por más que a veces una persona tenga buena apariencia física, pero no tenga capacidades, muchas veces el mundo mira y como lo ve lindo, lo ve linda, le dan más oportunidades que quizás una persona que no tiene la misma gracia externa, la misma belleza y no tiene tantas posibilidades. Eso está comprobado. Hay un documental en una plataforma que habla mucho de eso, justamente de cómo el ser humano tiende a juzgar por la apariencia. Entonces, gracias a Dios que Dios no es así. Cuando Dios fue a ungir a David, el padre de David, creían todos los hijos menos en David. De hecho, el profeta Samuel le tiene que decir al padre David, pero no tenés otro hijo por ahí dando vueltas, porque no es ninguno de estos, pero Dios me dijo que era un hijo tuyo. Y ahí el padre David se acordó, sí, hay uno que se llama David. Y Dios le dice, Dios le dice a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Entonces, yo estoy cada día más sorprendido y admirado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que nos llamó a nosotros y nos tomó del barro miserable y Dios hizo de nosotros hombres y mujeres que son de Él. Y escribí un pensamiento que me gustaría que la hermana Angie o Jonathan, no sé cuál de los dos, lo pudiéramos plasmar en la pantalla, que en este primer pensamiento escribí: los hombres descritos en la Biblia no eran perfectos, no eran hombres impolutos, eran hombres y mujeres comunes. Muchos eran viles, otros eran rotos y algunos también estaban endeudados. ¿Sabían eso, no? ¿Se acuerdan de la cueva de Adulán, no? En las Escrituras encontramos muchas historias marcadas por el escándalo y el rotundo fracaso. Me encanta eso de la Biblia también, hermanos,
que la Biblia no omite ciertos detalles en cuanto a la vida de estos hombres y mujeres de Dios. Claro, uno si lee la historia del rey David, por ejemplo, podría omitir ciertos detalles que Dios dice, no los voy a omitir. Y el Espíritu Santo quiso dejar plasmado en la palabra que todos los hombres y mujeres que Él llamó fueron hombres comunes y corrientes, que estaban llenos de frustraciones, que estaban llenos de contradicciones humanas. Ahora, una pregunta que me hago y les hago a ustedes. ¿Ustedes también han sufrido las frustraciones? ¿O yo solo? ¿Se han sentido fracasados alguna vez? ¿Se dan cuenta que hay contradicciones en ustedes? Yo quiero decirles algo, ustedes están llenos de contradicciones. Y yo también. Los seres humanos tenemos contradicciones. De hecho, la Biblia dice, Pablo mismo dice que a él tenía una lucha tan grande adentro de él, que dice, la realidad es que el bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Eso le pasaba al apóstol Pablo. Porque los seres humanos tenemos fortalezas y tenemos debilidades también. Las iglesias, ahora hablando como congregación, las iglesias tienen fortalezas y tienen debilidades también. ¿Por qué? Porque las iglesias, las congregaciones están llenas de hombres con fortalezas y con debilidades. Pero lo importante, hermanos, es ver en la palabra de Dios cómo estos hombres que no eran perfectos, que eran muchas veces personas rotas, heridas, quebradas, fueron llamados por Dios. La Biblia también nos muestra, el otro pensamiento que escribí, es que el poder de Dios y su sublime gracia están más allá de nuestras circunstancias y de nuestras debilidades. Y que el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo ya les he compartido a ustedes, hermanos, parte de mi testimonio como predicador. Yo he sufrido siempre de una extrema timidez, aunque no parezca. Nunca, recuerdo, yo tengo un hermano mellizo y siempre festejábamos los cumpleaños porque él es todo lo contrario a mí. Él es extrovertido, no sabe lo que es el temor, no sabe lo que es la vergüenza, la timidez. Es, cuando ustedes lo conozcan, si lo conocen algún día, van a darse cuenta que ni siquiera parecemos hermanos. Y me acuerdo que festejábamos siempre los cumpleaños, los 26 de enero. Los festejábamos porque él quería festejarlos, pero para mí era un día traumático, porque todas las miradas y en el momento que cantaban el feliz cumpleaños era terrible, porque estaba todo el mundo mirándome, como ahora están todos, y no sé cuántos hay. Pero Dios me dio esa palabra para mi vida también, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Dios fue tratando con esa debilidad mía. Me gusta, hermanos, mostrarme como soy. Dios fue tratando con esa debilidad mía y me puso a predicar. Prediqué en campañas evangelísticas, que fue desastroso, no era lo mío. Prediqué en televisión, con mi esposa íbamos los dos, a pesar éramos un tímido y otra que era más tímida que yo. No sé ni cómo hacíamos esos programas. Predicábamos en una televisión de la ciudad, predicábamos en radio, en una radio que salía para casi todo el Uruguay, y nuestras voces se escuchaban en prácticamente el país. Pero yo me acuerdo que yo le decía, Señor, ¿por qué me llamaste a mí? ¿Cómo me gustaría ejercer solamente de peluquero o de periodista y venir a la iglesia y sentarme, pero no hacer esto? Y Dios me mostraba, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando yo le digo a la gente, y mi esposa les cuenta a la gente que yo sufro con la timidez, la gente no lo cree, porque me ven parado a hablar como hablo, pero ¿saben algo? Cada vez que me subo acá le digo, Espíritu Santo, yo necesito tu gracia y tu favor, si no me quedo ahí sentado y no subo. Necesito tu gracia y tu favor. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de eso, que no importa tu debilidad, Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere
engrandecer su nombre a través tuyo. Y el Dios de la Biblia es el Dios que viene al encuentro del pecador y le ofrece una nueva vida. Le ofrece una nueva vida. Hermanos, si no creen esto que estoy diciendo, podemos buscar en la Biblia, no lo vamos a buscar. Pero pueden ver en la Biblia, por ejemplo, a Noé. Claro, uno piensa en Noé, pero nunca nadie se acuerda de Noé como el borracho. O alguno de ustedes cuando piensa en Noé el borracho. No, uno piensa en Noé, el hombre que construyó el arca, que fue obediente, un hombre que creyó a Dios, un hombre que caminó con Dios. Sin embargo, él se emborrachó una vez. Abraham pasó por la demora. Abraham pasó por el desierto árido de la vida. Y en esa espera, en esa dulce espera, él se equivocó, él erró el camino. Y él tuvo un hijo ilegítimo con Agar, su sirvienta. Isaac tuvo infortunios y no fue el mejor padre. Isaac tuvo algo que los padres no tenemos que hacer, los que tenemos más de un hijo. Ahora lo puedo decir. Y no puede haber preferitismos. En la Biblia encontramos padres que abiertamente preferían a uno y al otro prácticamente lo menospreciaban. Isaac tenía eso, él tenía 2 hijos y tenía los hijos que tuvo. Y después Jacob hizo lo mismo. A ese preferitismo no puede estar en los corazones. Así que si hay un padre acá o madre que tiene más de un hijo, los padres siempre dicen que no tienen preferidos. Pero no sé, hermanos, no sé si creerles. Yo siempre supe que el preferido de mi madre es Nahuel, mi hermano mayor. Ella dice que no, pero yo la quiero igual. Y el preferido de mi padre, ¿saben quién era? Nahuel, mi hermano mayor. Es que tiene un carisma impresionante. Miren, si él se convierte va a ser una cosa sensacional. Pero los padres dicen que no tienen preferidos. Yo creo también que a veces va eso en que hay hijos e hijos. Y hay hijos donde se puede tener una mejor relación que con otros también. Pero bueno, eso lo vamos a dejar de lado porque ya veo que después del culto alguna hija o hijo va a hacerle preguntas a los padres. Jacob también tuvo que huir de su hermano. Tiempo más tarde tuvo encuentros gloriosos con la presencia de Dios. También hizo favoritismo con sus hijos. ¿Qué decir de Moisés, un fugitivo de la justicia? Cuando Dios lo llamó, este débil hombre pensó que no era capaz de llevar a cabo lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. Alguien dijo que Noé pasó 40 años creyendo ser algo. Después pasó 40 años sabiendo que no era nada. Y después pasó 40 años más sabiendo que Dios es el Todopoderoso. Pero cuando Dios llamó a Moisés, Moisés lo primero que le dice a Dios es: a mí no me mandes. Decile a otro que lo haga. Yo soy torpe de labios, yo no sé hablar. Algunos dicen que era tartamudo. Bueno, yo no sé si era tartamudo o es que no tenía facilidad de poder expresarse verbalmente. Pero Moisés, cuando Dios lo llama, lo primero que hace es mirarse a sí mismo. Y Dios le quiere mostrar a Moisés que no es por el poder de él que Dios va a hacer grandes cosas, es por su gracia, y que el poder humano no tiene nada que ver. Lo que se iba a manifestar era el gran poder de Dios en la vida de un hombre que creía que Dios no lo podía usar. Dios te quiere usar a vos. Veía recién a Samuel acá, a Benji, a las otras hermanas, a todos los que subieron recién, y los veía y pensaba, ¿cuál de ellos va a ser el futuro evangelista que va a sacudir la nación? ¿Cuál de ellos va a ser el próximo predicador o predicadora también? Porque lo siento para los legalistas que toman mal la palabra de Dios, pero Dios usa en la predicación también a las mujeres. No en el pastorado, no creemos en el pastorado femenino, pero creemos que en esta plataforma se han levantado mujeres en el poder del Espíritu Santo a dar la palabra de Dios. Entonces miraba a estos jóvenes y decía, ¿cuál de ellos va a ser el próximo predicador, predicadora, maestro de escuela bíblica? Estos días escuchaba a Anderson
decir que él había dado clases a Sarai, creo. Y que ahora Sarai le está dando clases a Benji, ¿no? ¿Y qué sabemos si el día de mañana Benji no le da clase a Efraín? Que se agarre entonces, que se arme de paciencia. Pero uno piensa y uno ve débiles humanos que no querían hablar recién, que Samuel prácticamente se escondió detrás de esta cortina negra para que nadie lo vea, era una voz. Y uno no sabe si esos jóvenes que les cuesta hablar aquí públicamente el día de mañana no pueden ser los futuros predicadores. Y que cuando estemos más viejitos, los que estamos ahora predicando, y no tengamos las mismas fuerzas, ellos puedan tomar la antorcha y seguir adelante con el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. La Biblia también nos habla de un David que fue marcado por muchas cosas tristes que le pasaron en su vida. Un David que, aunque no fue un adúltero, porque cuando uno dice esta persona es adúltera, a mí yo pienso que una persona adúltera es alguien que continuamente vive. David cayó en adulterio, pero eso no lo hacía un adúltero. Sin embargo, fue marcado, sí, por el adulterio. David fue marcado por la traición. Pasó muchos años escapando por su vida, ya que un rey muy despiadado quería matarlo. ¿Cuál era ese rey? Saúl. El tiempo no nos va a dar, hermanos, para hablar sobre esto, pero David, en uno de esos momentos donde él escapa, que está agobiado, abatido, David escribió muchos salmos desde una cueva. Por ejemplo, el Salmo 142 lo escribió desde una cueva que se llama Adulán. Adulán. ¿Cuántos fueron a Israel de ustedes? A ver, ¿cuántos han ido a Israel? Bueno, el pastor Manolo no los ha llevado a la cueva de Adulán. No van, ¿no? No está dentro de... Pero qué lindo sería, ¿no? Conocer ese lugar donde David se metió con un montón de gente que lo acompañaban a él en medio del dolor que estaba experimentando. Está bueno rodearse de gente que nos ayude, pero miren la gente que lo rodeaba a David. Vamos a ir a 1 Samuel 22:1. Claro, porque cuando uno piensa en los valientes de David, uno piensa más o menos en los espartanos, ¿se acuerdan? En Leónidas, toda esa gente. Pero miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. El siguiente versículo dice: y se juntaron con él todos los que estaban afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Vieron qué? Estos que dice que se juntaron a él, que eran afligidos, endeudados y en amargura de espíritu, tiempo más tarde se convirtieron en los valientes de David. ¿Se dan cuenta cómo Dios toma el barro miserable para hacer una obra gloriosa? ¿Se dan cuenta cómo nadie puede jactarse en la presencia de Él? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia siempre nos encierra a nosotros bajo una insuficiencia total, donde Dios dice: tú no eres autosuficiente, mi poder se perfecciona en tu debilidad? A David, que estaba terriblemente mal, se le juntaron los afligidos, vieron que para colmo de males, de Guatemala a Guatepeor, se le juntaron los afligidos, los endeudados y los amargados. Sin embargo, en esa cueva Dios empezó a forjar estos hombres para convertirlos en los valientes de David. Uno de ellos se hizo tan valioso, Dios lo hizo tan valiente que empezó a batallar y dice que la espada se le pegó en la mano. Otro dice que él solo defendió un campo de lentejas. Y Dios comenzó a usarlos a David y a ellos en esa cueva. Pero la cueva no era el destino final. La cueva era parte del proceso, pero no era el destino final de David. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo estoy cada vez más
sorprendido del Dios que tenemos, del Dios que tenemos. Manasés pasó de ser un rey extremadamente perverso a un instrumento de restauración. Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? Naamán era un hombre valeroso, era un guerrero impresionante, pero era leproso. Gedeón, y en Gedeón nos vamos a detener un poco. Gedeón, hermanos, era alguien con mucho tino, alguien con mucho, realmente un comentario que estoy muy de acuerdo, dijo que Gedeón era un varón y que era un héroe inconcebible. Gedeón fue un héroe inconcebible. ¿Por qué fue un héroe inconcebible? Porque si uno ve la vida de Gedeón, ese juez que Dios levantó en medio de una circunstancia muy adversa, Israel tuvo un problema muy grande siempre, que ellos estaban bendecidos por Dios y en su bendición se olvidaban del Señor, y como se olvidaban de Dios y comenzaban a vivir cada uno como bien le parecía, venían sobre ellos los enemigos y los saqueaban y los atormentaban, y en la angustia ese pueblo volvía a clamar a Dios, y Dios en su misericordia les respondía y los bendecía y los liberaba. Ahora uno no puede decir Israel era así sin pensar que nosotros también somos así muchas veces. Porque es fácil, claro, uno lee en la Biblia, es fácil juzgar la actitud de Israel y decir que eran un pueblo así o asá, como quiera. Pero miren que el reflejo de nosotros, cuando uno lee la palabra Israel, muchas veces nos tenemos que ver reflejados en actitudes de ese pueblo, porque el problema de Israel era un problema en el corazón del hombre. Y no es un problema meramente de una nación o de un pueblo, es un problema generalizado en cada uno de nosotros. Gedeón, el siguiente pensamiento, fue un hombre con muy poca confianza en sí mismo. Fue incrédulo al llamado de Dios. Tenía más miedo que fe. Gedeón tenía más miedo que fe. Valentía y confianza eran dos cualidades que en Gedeón brillaban por su ausencia. Valentía y confianza eran dos cualidades que en este hombre Gedeón, llamado por Dios, brillaban por su ausencia. Gedeón no era, en principio, no era ni valiente, ni era una persona aguerrida. Sin embargo, cuando Dios lo llama, una de las cosas que le dice es varón valiente y esforzado. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Hay una doctrina por ahí que es la doctrina del pensamiento positivo y del declarar, y quienes creen en eso se toman de eso, de que hay que declarar las cosas que no son como si fueran. Pero en realidad el único que puede declarar lo que no es como si fuera es Dios, no nosotros. Y Dios lo mira a Gedeón, se le acerca y le dice, varón esforzado, varón valiente. Mire lo que dice Jueces capítulo 6. Desde el versículo 11 en adelante dice: Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Lo habitual no era sacudir en ese lugar el trigo. Pero ¿qué pasa? Gedeón tenía miedo de los madianitas. Estaba haciendo el trabajo en un lugar que no correspondía porque se estaba escondiendo. Gedeón estaba acobardado, estaba atemorizado. Eso es lo que le estaba ocurriendo a ese vaso de barro. Él estaba en ese lagar sacudiendo el trigo porque estaba escondido de miedo. El versículo 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? Qué lindo que es enfrentar la vida sabiendo Dios está conmigo como poderoso gigante.
Dios es mi Dios, Dios es mi abogado, Dios es mi juez, Dios es el Todopoderoso, Dios es el que me ciñe de poder, Dios es el que hace perfecto mi caminar, Dios es el que me hace asaltar muros, derribar ejércitos. Uno tiene que estar consciente de que nuestro Dios es un Dios presente en nuestra vida. Y aún en los momentos más tristes, más amargos, como hace poco estuvimos un velatorio, el fallecimiento del padre de nuestra hermana, y un momento triste, ¿no? De dolor. Quienes ya hemos pasado por eso lo sabemos muy bien, pero la Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bueno que es estar conscientes de la maravillosa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Estar conscientes de la vida de Dios en nosotros. Que no caminamos solos, que hay esperanza. Que si nosotros vivimos una vida de fe y de confianza en Dios, Dios se manifiesta a nuestro favor. Y Dios llamó a Gedeón y lo primero que le dice el ángel: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, miren, Gedeón cuestionó. Claro, Gedeón, Dios le dice: yo estoy con vos, varón esforzado y valiente. Y Gedeón cuestiona las dos cosas. Cuestiona el hecho de que realmente Dios esté y cuestiona si realmente él era esforzado o valiente. Hermanos, cuando Dios llama a una persona, una cosa es como nos ven los demás. Otra cosa es como me veo yo. Y otra cosa es como Dios me ve. Yo me puedo ver de una manera, las personas me pueden ver de otra, pero Dios nos ve de una manera distinta. Y uno tiene que aprender a mirarse con los ojos de Dios. Uno tiene que aprender a mirarse no enfocado en nuestras miserias humanas, sino en el poder de Dios. Y dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Vieron? El ángel le dice: Dios está contigo. Y Gedeón le dice: mira, si Dios estuviera conmigo, ¿por qué nos está pasando todo esto? Empieza a cuestionar el llamado de Dios. Empieza a cuestionar por qué le está pasando lo que le está pasando en la vida. La segunda pregunta dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Dios de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Dios diciéndole: Gedeón, el ángel le dice: el Señor está contigo. Y Gedeón le dice: Dios nos ha desamparado. ¿Vieron cómo el ser humano a veces tiene una perspectiva de la realidad distorsionada? Ahora, ¿qué es la verdad? Hubo un personaje en la Biblia que hizo esa pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Pilato. Lo vio a Jesús y le preguntó: ¿qué es la verdad? Pero no se quedó a escuchar la respuesta, se fue. No quería saber, en realidad estaba preguntando, pero en su corazón no había un interés por la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es la realidad desde la perspectiva de Dios. La verdad es la realidad desde la perspectiva de Dios. Porque Dios es el único ser en todo el universo que no tiene una visión distorsionada de la realidad. ¿Entendieron? ¿Lo anotaste, Damari? Dios es el único ser que no tiene una visión distorsionada de la realidad. Gedeón tenía una visión distorsionada. Primero decía: Dios no está con nosotros. Dios le decía: no, sí está con ustedes. Segundo decía: Dios nos ha desamparado. Y Dios le decía: no te he desamparado. ¿Vieron cómo el ser humano en su fragilidad y en su debilidad comienza a ver cosas que en realidad
no son. En el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envié yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ahora Gedeón ya no solamente estaba distorsionando la realidad de que Dios estaba con ellos, sino que ahora estaba distorsionando la realidad de quién era él. Porque Dios le dice, a vos te voy a usar, como un varón valiente y esforzado que eres. Pero Dios le dice, a mí me vas a usar. A mí, que soy de la familia más pobre en Manasés y que soy el menor de la casa de mi padre. Claro, Gedeón estaba mirando una manera, Dios miraba de otra. Yo quiero decirte que la realidad de tu vida, de tu circunstancia, no es muchas veces lo que nosotros vemos, la realidad es lo que está viendo Dios. La realidad es lo que está viendo Dios. Y el Señor, versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué tremendo ese llamado. Qué tremendo llamado de Dios. Ahora uno se pregunta, Señor, ¿pero por qué no llamaste a otro? Vas justamente a Gedeón, que era de la familia más pobre del pueblo, que era el menor de la familia, que era pusilánime, que humanamente hablando era un cobarde. ¿Por qué lo llamaste a él y no llamaste a otro? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Lo vuelvo a repetir, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Elías también fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Jeremías no sabía hablar. Dios lo llama y le dice, te di por profeta a las naciones. Y él le responde, a mí, si yo no sé hablar, soy un niño. Isaías sabía hablar, pero decía malas palabras. ¿Sabían eso, no? Isaías decía malas palabras. Él mismo dice, a mí me llamaste Dios, que soy un hombre con labios inmundos y que habito en medio de un pueblo que tiene labios como los míos. Pedro era impulsivo, era inestable, era iracundo. Me encantan a mí las predicaciones biográficas. Uno piensa en Pedro, ¿cómo puede ser que la sombra de Pedro sanaba enfermos? Las cosas maravillosas que Dios hizo a través de él, cómo caminó sobre el agua, un varón que humanamente uno lo ve y era inestable. De repente Pedro le dice al Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, y tiempo más tarde, primero Dios lo usa y es un portavoz de Dios, pero después se convierte en un portavoz del enemigo, cuando le dice a Jesús, en ningún modo vayas a la cruz. Y el Señor le dice, apártate delante de mí, Satanás, como diciéndole a Pedro, mira Pedro, recién te estaba usando Dios, pero ahora te está usando el diablo. Hay que tener ojo con eso, hermanos, porque nosotros somos débiles. Y de repente podemos ser muy usados por Dios y hablar de parte de Dios, pero de repente puede ocurrir algo y dentro de la debilidad humana el enemigo también puede hablar. Eso le pasó a Pedro y nos puede pasar a nosotros también. Pedro era inestable, era impulsivo, era iracundo. Le cortó la oreja a un soldado romano. Bien decía el pastor Anderson, creo que fue él que dijo, que no iba por la oreja, iba por la cabeza. Pasa que se ve que hizo la de Trump. Corrió la cabeza así. Eso lo dijo, ¿no? Fue el pastor Anderson. Sí. Mateo era un hombre despreciable, era un recaudador de impuestos. Tomás era incrédulo. La mujer samaritana, una mujer que llenó Samaria del Evangelio, era una mujer con muy mala reputación. Había tenido, voy a decir así, más de un hombre, más de 2, más de 3, más de 4, más de 5. Judas, no el Iscariote, el otro Judas, el celote, era un ex guerrillero.
y los exguerrilleros, los celotes, eran enemigos íntimos de los recaudadores de impuestos. Así que Jesús va y lo ve a Mateo, que era un recaudador de impuestos, y le dice, sígueme. Y al tiempo va y lo mira a Judas, sígueme. Yo digo, ¿en qué lío se va a meter el Señor? Llamó a dos personas que se odiaban entre sí. Pero cuando Dios se manifiesta, la gracia de Dios disipa las mezquindades humanas. María Magdalena fue una mujer poderosamente liberada de las tinieblas. Miren, María Magdalena y María, la madre del Señor, fueron mujeres extraordinarias, extraordinarias. Realmente, a mí me pasa cuando esté en el cielo, cómo me encantaría preguntarle al Señor, ¿dónde está María Magdalena? Y la madre del Señor, ¿dónde están? Fueron personas fieles hasta el fin, más fieles que los varones. Por eso yo estoy en guerra contra los hombres que dicen que las mujeres no pueden anunciar la palabra. Primero porque no es bíblico, si fuera bíblico no estaría en guerra. Estoy en guerra porque el mensaje de la resurrección, a las primeras que el Señor le dijo, vayan y díganle al mundo que estoy vivo, fue a mujeres. Y estoy en guerra contra las feministas que dicen que la Biblia es machista, cuando la Biblia y el cristianismo le han dado dignidad a las mujeres como ninguna otra religión en el mundo. No hay cosmovisión en el mundo que le haya dado más dignidad a las mujeres que la palabra de Dios. Por eso, si hay alguna feminista escuchándome, lea la Biblia antes de decir tonterías. Lean la Biblia antes de decir tonterías. Jesús vino a darle dignidad al ser humano. Jesús vino y tomó el barro miserable de María Magdalena, la liberó de 7 demonios y la convirtió en una de las personas más fieles en el ministerio. ¿Sigo? Y en la genealogía de Jesús encontramos también a 4 mujeres que eran un desastre, una peor que la otra. ¿Ustedes se acuerdan que hace un año atrás, lo digo para que los que están mirando lo puedan ver, y nosotros también, los que quieran, hace un año atrás, en esta misma plataforma, 4 mujeres se subieron a predicar la palabra de Dios en un solo jueves? ¿Se acuerdan de eso? La hermana Vane, la hermana Priscila, la hermana Elena y mi esposa Agus. Las 4 se subieron a exponer aquí la palabra y hablaron de estas 4 mujeres que voy a mencionar ahora. ¿Por qué las voy a mencionar nada más? Porque si ustedes quieren saber de estas 4 mujeres, vayan al canal de YouTube, después de esta prédica, no ahora, no me dejen solo, y pongan mujeres con propósito. Mujeres con propósito. Y es un culto de hace un año atrás en donde estas 4 hermanas expusieron sobre las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. Y una conclusión que llegamos es que ninguna de estas realmente calificaba por su pasado tan tenebroso, tan contradictorio. Tamar, por ejemplo, que creo que fue Vane la que habló de ella, de esta mujer, se vendió como prostituta a su suegro y aparece en la genealogía de Jesús. Rahab, creo que fue Elena la que habló de ella. Era una prostituta gentil y Dios usó de maneras extraordinarias para salvarla del juicio y de su vida de prostitución. Ruth, Priscila habló de ella. Era una mujer moabita, una gentil hasta su conversión fuera del pacto de Israel. Y Betsabé, que mi esposa habló de ella, la Biblia en el Nuevo Testamento, en Mateo 1, no solamente dice Betsabé, sino que dice Betsabé, la que fue mujer de Urías. Dejando en claro que Betsabé originalmente era la mujer de Urías, no de David. Sin embargo, esa mujer adúltera, que engañó a su marido mientras él estaba en la guerra, lo engañó con el rey David. Esa mujer aparece en la genealogía de Jesús. Y eso es más sorprendente todavía,
Sublime gracia del Señor. Spurgeon dijo: estas mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús para demostrar que Jesús se identifica con los pecadores en su genealogía, aun como lo harían su nacimiento, su bautismo, su vida y su muerte en la cruz. Jesús es heredero de una línea en que corre la sangre de esta ramera Rahab y la rústica Ruth. Estaba emparentado con los caídos, con los humildes, y mostraba su amor aún a los más pobres y olvidados. Qué lindo que está eso, ¿no? El Señor le mostraba su amor a los más pobres, a los más humildes y a los más olvidados. Jesús se emparentaba con el barro miserable. Jesús se emparentaba con ese barro miserable. ¿Qué pensamos entonces de esta lista? Vemos a Dios entrando en las circunstancias adversas de gente común y corriente. Me alegro al creer que Dios es el Dios que está más allá de las deficiencias humanas. Dios está más allá de nuestras frustraciones. Dios está más allá de nuestros fracasos. Yo sé lo que es sufrir por sentirme en fracaso. Sé lo que es derramar lágrimas por sentirme fracasado en aspectos de mi vida. Pero sé lo que es que el Dios de gracia dice que Él va a levantar al que está caído y que no lo va a dejar postrado y que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar porque la poderosa mano de Dios lo levanta, lo unge, le da un propósito, le da un destino glorioso. Somos caminantes al cielo, extranjeros y peregrinos en esta tierra. En este peregrinaje debemos reconocer que Dios sigue perfeccionando su obra en nosotros, que no ha terminado y que no va a dejar nada inconcluso. Dios no deja nada inconcluso. Dios está trabajando en tu vida. ¿En cuántos saben que Dios está trabajando? A ver, levante la mano. Saben que Dios continuamente está trabajando. A mí me pasa como visión pastoral que tengo, cuando veo a un cristiano, veo un edificio en construcción. Entonces, en algunos veo que ya tienen ventanas, puertas, en otros simplemente han levantado las columnas, pero Dios está haciendo su obra, Dios nos está edificando. ¿Por qué no tenemos que tener paciencia unos con otros? Porque Dios está haciendo su obra. Porque Dios no deja nada inconcluso. Hubo un músico muy conocido que se llamaba Beethoven. Él dejó una sinfonía a medio terminar, ¿sabían, no? La 10ª sinfonía de Beethoven, él no la terminó. La tuvieron que terminar otros, pero él la dejó por la mitad. Pero Dios no es como Beethoven. Dios no va a dejar nada inconcluso. Dios va a terminar y acabar la obra que empezó en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Con todo esto en cuenta, hermanos, con esto vamos a ir terminando, que al ver esta lista interminable, hay más todavía, de esta gente que superó obstáculos, que son un ejemplo de gracia redentora, un ejemplo de superación, un ejemplo de resiliencia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Número 1, renovar nuestra mente y no conformarnos a lo que no es correcto. Número 1, renovar nuestra mente y no conformarnos a lo que no es correcto. Apuntamos siempre hacia la santidad, pero no confundamos nunca la santidad con legalismo. Si Dios va a hacer la obra en nosotros, hay una frase que la tenemos que eliminar de nuestra vida. ¿Saben cuál es? Yo soy así. ¿Cuántos han usado esa frase? Para justificar actitudes desagradables delante de Dios. Yo soy así. Es mi manera de hablar, es mi manera de ser, de hacer las cosas. Es parte de mi temperamento. Si nosotros vamos a ir de gloria en gloria, tenemos que saber que ese yo soy así no existe porque estamos en un continuo cambio. La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria por el poder del maravilloso Espíritu Santo. Así que eliminemos el yo soy así. Número 2, camina con Dios sin autocastigarte, porque Dios está haciendo su obra. Así que no te autocastigues, no pienses menos de vos. Hay un problema que tenemos los creyentes, nos cuesta amarnos a nosotros mismos.
Hermano y hermana, comenzá a amarte a vos misma. Mirate en el espejo y amate. Una persona que no se ama a sí mismo, ¿cómo pretende que otros le puedan amar? Y amarse a sí mismo no está mal. La Biblia dice, amarás a tu prójimo, dijo Jesús, como a ti mismo. El problema está en el exceso de amor por uno mismo. Ese es el problema, cuando hay un exceso de amor por uno mismo. Pero cuando hay un amor equilibrado por uno mismo, eso es una bendición. Así que no te autocastigues. Número dos también, reflexiona y aprende a mirar como Dios te ve. Número 3, deja que el Señor te envuelva y vaya perfeccionando su obra en tu vida. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Número 4, no pierdas de vista que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, pero no deja de ser persona. Somos santos y humanos. Somos santos y somos humanos también. La Biblia no dice si alguno está en Cristo, deja de ser una persona y se convierte en un ángel, en un ser impoluto y perfecto. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Número 5, Dios te ama. Sé sincero y genuino en tu rendición y en tu relación con el Dios verdadero. Para que Dios siga haciendo su obra en nosotros, necesitamos ser genuinos, ser sinceros. La hipocresía no puede estar en nuestra vida. La hipocresía es un arma que usa el enemigo para obstaculizar la obra de Dios. Y no hay nada más lindo en este mundo que poder ir por la vida libre, sin demostrar algo que uno no es, sino demostrando lo que uno es, pero sabiendo que Dios está haciendo su obra poderosa, cambiándonos, transformándonos, rompiendo ataduras, moldes. Número 5 también, no conviertas nunca en libertinaje la gracia de Dios. No conviertas nunca en libertinaje la gracia de Dios. Número 6, afirma el temor de Dios en tu corazón. Número 7, pon tus ojos en Cristo. No te mires a ti mismo como se miraba Gedeón, ni mires las circunstancias, míralo a Él. Mirad a mí, dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Número 8, no te excuses de que estás en un proceso. No te excuses de que estás en un proceso. ¿Por qué digo esto? Porque últimamente he observado, vieron que ahora la palabra proceso es una palabra que se está usando, de hecho yo la uso, pero se está usando mucho dentro de lo que es el mundo evangélico. Pero muchos están tomando esa palabra de proceso para vivir una vida en pecado y en libertinaje. Y mientras viven todo el tiempo, pero no es que caen, es que estos ya se tiran. Una cosa es caerse, esto no, se tiran un clavado. No es que cayeron, se tiraron. Y como están en pecado y viven continuamente en pecado, siempre están con eso de que estoy en un proceso de Dios. No, hermanos, seamos sinceros, genuinos, sensibles a la amistad con el Espíritu Santo. Y no nos excusemos en eso del proceso. Número 9, no te quedes con el agua a los tobillos, sabiendo que las aguas de Dios son profundas. Hay más de Dios para tu vida y para mi vida. Hay más de Dios. Hay mucho más del Señor para nosotros. Y nosotros tenemos que pedirle, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de tu presencia. Yo sé que vives en mí, pero quiero una manifestación mayor cada día. Ir a más en la santidad, ir a más en el servicio, ir a más en el compromiso, ir a más en mi devoción, no conformarme con la oración de 15 minutos al día, quiero ir a 20 minutos, a media hora, a una hora, hasta que pueda pasar la madrugada entera, postrada en tu presencia, adorándote solo en la hermosura de tu santidad. Vayamos a más, no nos estanquemos, no nos conformemos, estemos agradecidos con lo que Dios nos ha dado,
pero nunca conformes en el sentido de que hay más de Dios para nosotros. Y por último, y los músicos ya pueden ir pasando, el último pasaje, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Este versículo tan sencillo que aparece en 2 de Timoteo 2:8 es una expresión muy sencilla que usa el apóstol Pablo. Pero qué profundo. Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue menospreciado. Jesucristo fue herido. Jesucristo fue abatido. La Biblia dice que no escondió sus rostros de esputos. La palabra esputos es la saliva cuando tiene flema. Así lo escupían al Señor. Lo azotaron, lo hirieron. Dice la Biblia, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Considerémoslo a Él, a Jesús, ejemplo de resiliencia, ejemplo de superación, ejemplo de santidad, ejemplo de consagración, ejemplo de haber sido alguien rechazado por los judíos, pero también por los gentiles. Y aún así, dice la Biblia, cumplió el propósito y la voluntad del Padre. Qué maravilloso ejemplo, qué maravillosa gracia de Dios, qué maravilloso el ejemplo que nos da el Señor del linaje de David, del linaje de David. Qué lindo eso que dice la palabra, porque podría haber obviado que venía del linaje del rey David. Simplemente decir, acuérdate de Jesucristo. Pero no lo vio, porque el Dios de la Biblia es el Dios que viene al encuentro de los pecadores. Es el Dios que quiere dar una vida nueva y una brújula al que está desorientado. Es el Dios que quiere darle propósito y sentido a cada una de nuestras vidas. Poneme de nuevo, Angie, el versículo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y este Jesús que fue rechazado por los hombres, fue el Jesús que venció a la muerte, que venció a los principados, a las potestades, a los poderes de las tinieblas, al pecado, y que nos dio un acceso al Padre. ¿Vieron cómo las circunstancias no van a limitar el poder de Dios? Alguien dijo que Adán pecó en el paraíso y Jesús fue obediente en el Getsemaní, un lugar de dolor, de tormento, pero Él se mantuvo obediente. El desafío que tenemos entonces es, como estos héroes de la fe, levantarnos más allá de nuestras frustraciones, pónganse de pie. Levantarnos más allá de nuestros fracasos personales y permitir que el Señor nos lleve a donde Él quiere llevarnos. Permitirnos que Dios nos lleve a donde Él quiera llevarnos. Ser vasos de barro en las manos del alfarero. Vasos rendidos, vasos despojados de todo lo que impide el fluir de su amor. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Querés que Dios te use? Mantente humilde y quebrantado en su presencia. ¿Querés que Dios te use? Mantenete sabiendo de que es el poder de Él lo que se perfecciona en tu debilidad. ¿Querés que Dios te use e intervenga en tu vida? Rendite totalmente al Kyrios, al Señor, al Rey de Reyes, al Cordero de Dios, al Todopoderoso Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Él quiere usarte a pesar de tus debilidades. Él quiere usarte a pesar de tus frustraciones y fracasos. Lo decía el pastor Anderson, Pedro estaba fracasado en la pesca, pero vino el Señor después de una noche de fracaso en la vida de Pedro. Y en ese fracaso, la gracia de Dios se manifestó. La gracia de Dios se manifestó.
Así que si querés que Dios siga haciendo su obra en tu vida, levanta tus manos ahí. Todos orando, orando. Todos orando. Señor, gracias una vez más. Gracias por tu palabra, tu presencia está entre nosotros. Estás entre nosotros ahora. Mira estas manos que se levantan, frustrados, débiles, personas con fortalezas tremendas, pero con evidentes debilidades, personas con fracasos, pero tú quieres usarles. Unge, Señor, a tu pueblo con poder. Levanta, Señor, en este lugar, en Centro Evangélico Vida Nueva, y en los lugares donde nos están mirando, en esas congregaciones, ungidos por ti, Señor, llenos del fuego de Dios, llenos del poder de Dios. Ahora, sopla Espíritu Santo, sopla una vez más, sopla vida, ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Las manos que se levantan, tócalas, Dios mío. Levanta, unge con tu poder, Dios mío. Con tu poder. El Señor te dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te voy a usar, te quiero ungir con poder. Esas manos, Señor, bendice una vez más, sigue haciendo tu obra. Si hubiera alguien enfermo, reciba ahora sanidad en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas ahora. Se rompen ahora. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, toca con tu poder. Todo cuerpo enfermo reciba ahora sanidad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Toca las vidas, Dios. Toca las vidas. Hay una unción descendiendo. Hay una gracia especial ahora. Toca con tu poder, Dios. Toca con tu poder. En el nombre de Jesús, Señor. Esas manos que se levantan. Levanta, Señor. Levanta a tu pueblo. Levanta a estos hombres y mujeres débiles, frustrados, fracasados. Pero tú haces una obra poderosa y el Señor te dice: el que empezó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No abandones, no dejes. Ríndete por completo a la voluntad de Él. Señor, gracias te doy una vez más por esta palabra, Señor, que hemos compartido. A ti damos la gloria, Señor, a ti damos la gloria. A ti damos la gloria, Señor, a ti damos la gloria. Recibe, Padre, recibe toda la gloria, para que nadie se jacte en tu presencia. Que nadie se jacte en tu presencia. De Dios es el poder. De Dios es el poder. De Dios es el poder. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. A los que nos están mirando, tócalos también, Dios mío. Ahí donde están, reciban lo que Dios tiene. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.